para privatizar la empresa de agua AISA, bueno, con este agregado que la verdad que vulnera muchísimos derechos porque va a poder cortarte el agua si no pagas la boleta. O sea, algo que es insólito y que no pasó nunca en la historia. Estamos en comunicación con Jonathan Valvidieso, abogado y fundador del Observatorio del Derecho a la Ciudad. Buen día, Jonathan. Ignacio y Rocío, te saludamos. ¿Cómo estás? Buen día, Ignacio Rocío, gracias por la invitación. No, gracias a vos. Bueno, ¿cómo estás viendo este proyecto del gobierno nacional para privatizar la empresa AISA? Muy preocupado. Vimos que el día de ayer el gobierno dio un paso más, ¿no? Para privatizar AISA, que es la prestadora de agua potable más grande de Latinoamérica. No estamos hablando de una cuestión menor, claro. Y menos de servicio que presta, que es que la población pueda acceder al agua potable y al saneamiento. El primer paso que dio el gobierno hacia la privatización fue con la aprobación de la ley Bases, donde allí el Congreso autorizó que la empresa AISA sea una de las empresas a privatizar. El segundo paso que hizo el gobierno para ir preparando la privatización fue el gran tarifazo del año pasado, con aumento hasta del 1.500% de las tarifas de agua. Y el tercer paso lo dio el día de ayer con la modificación de la totalidad de marcos regulatorios del servicio público por decreto, ¿no? Por DNU. Y ese DNU, que para nosotros siempre los DNU que dicta mi ley al modificar leyes generales, a modificar el Código Civil, como lo hace en este caso, son inconstitucionales porque no cumplen los requisitos que establece la Constitución. Más allá de esta cuestión, que no es menor, ¿no? De cómo se decide de forma unilateral, autoritaria y no con participación del Congreso, el marco regulatorio cambia totalmente el eje de cómo estaba estructurado la prestación del servicio público en Argentina. La ley 26.122, que fue la ley que hizo que AISA vuelva a ser pública, ¿no? Y estableció un nuevo marco regulatorio, su eje era la perspectiva del acceso al agua potable como derecho humano. Ese eje cambia totalmente y una de las consecuencias, como bien decían ustedes, el tema de habilitar el corte de inmuebles del agua en inmuebles residenciales, que algo estaba prohibido. ¿Por qué estaba prohibido? Porque si algo es un derecho humano, el acceso a ese derecho no puede estar mediado por la capacidad económica de la familia. No, claro. ¿Eso pasó alguna vez en la historia, Jonathan? Mira, históricamente en Argentina no tenemos antecedentes de que haya sido como una política habilitada, ¿no? Siempre hay excepciones y cuestiones que hayan sucedido, incluso con AISA, pero una cuestión que haya estado habilitada por el marco regulatorio no tenemos conocimiento previo. Entonces, el nuevo marco regulatorio lo que establece como eje es garantizar la rentabilidad de la concesionaria en la prestación del servicio, ¿no? Pasamos del agua como derecho humano al agua como una mercancía donde tenemos que garantizar a la futura empresa su rentabilidad y que tenga cero riesgos. La empresa que va a venir a futuro va a tener cero riesgos y va a tener la ganancia garantizada por el Estado. Ese es el cambio de paradigma que tenemos y que obviamente es muy grave para la población. Recordemos que AISA tiene un área de cobertura que alcanza 15 millones de personas. De esas 15 millones de personas, 11 millones tienen acceso al agua potable y 9 millones a las cloacas, al saneamiento. Faltan millones de personas que todavía no pueden acceder formalmente a estos servicios. Y eso implica que la empresa AISA o la futura concesionaria deban hacer obras de expansión de la red. Por eso nunca se puede tomar estos servicios solamente desde la mirada de la rentabilidad, porque toda expansión de un servicio, veamos el tema del subte o de otras prestaciones, necesita inversiones para ir haciendo que la red se expanda, porque lo que se interesa es que la población pueda acceder a servicios, no tanto la rentabilidad. Por eso estas empresas son deficitarias. Cuando el presidente Milei en su decreto, en su DNU, establece que el Estado ha transferido más de 13.000 millones de dólares en inversiones en estas últimas décadas, bueno, justamente tiene que ver con eso, porque AISA hizo grandes obras de expansión de la red. Que esas obras de expansión de la red no solamente luego se recuperan con las tarifas a largo plazo, sino que también están realizados los estudios que por cada inversión de $1 en agua potable, el Estado se ahorra $2.50 en salud. Y por cada inversión de $1 en saneamiento, en cloacas, el Estado se ahorra $8. Entonces no solamente hay que mirar únicamente la dimensión de los gastos de la empresa, sino también de lo que eso implica para la sociedad. Este marco regulatorio que se cambió por DNU, ¿no? La totalidad de un marco regulatorio por DNU está garantizando con varias circunstancias esta rentabilidad de la empresa. Una, que habilita el corte en inmuebles residenciales del agua. La segunda cuestión es que la expansión de la red va a quedar nuevamente sujeta al financiamiento que dé el Estado. Por lo tanto, esa
esa cuestión de que Milei dice que se va a ahorrar dinero no va a suceder, porque si queremos expandir tenemos que pagar todos los argentinos y argentinas. No es que esa inversión la va a realizar la empresa, no, la empresa no va a poner un peso. El dinero que necesitemos para expandir la red lo va a seguir poniendo el Estado. En segundo lugar, se autoriza una actualización por un índice que puede ser IPC u otros, que aún no sabemos, una actualización que no debe superar los 3 meses. ¿Qué quiere decir? En el régimen tarifario se pueden poner actualizaciones de las tarifas diarias, semanales o mensuales que no superen 3 meses, ¿no? Lo cual va a generar, obviamente, es una medida para que la empresa tenga cubierta su ecuación económica, tenga cubierta su rentabilidad, ya que va a poner un índice e ir cambiándolo, de que las tarifas se actualicen de las formas que la empresa quiera, ¿no? Incluso pensando que la inflación a futuro se modifique y tengamos inflaciones altas mensuales, bueno, la empresa va a poder actualizar esos índices de la inflación o semanalmente. Y extiende el plazo de prescripción de las deudas de 2 a 5 años. Entonces, así mismo que es toda una cobertura, que este es un marco regulatorio para, en cierta forma, convencer a la futura concesionaria de que van a estar protegidas y su rentabilidad va a estar asegurada y no van a tener riesgo empresarial a futuro. Te quería preguntar si se sabe cuánta gente no paga el servicio, que lo tiene y no paga. Digo, porque hace algunas semanas se viralizó una entrevista a Joaquín Levington que dijo que no lo pagaba hace como 20 años porque no tenía ni idea. Y me quedé pensando, ¿no? ¿Cuánta gente no pagará este servicio? Imagino también de esto se agarra un poco el gobierno también. Sí, recordemos que si el gobierno informó, que son los datos oficiales que tienen ellos, que hay un 16% de morosos, ¿no? 16% de mora. Sí, que viene en una población de 11 millones, son como más de 1 millón de personas. Sí. El problema es que de cierta forma de servicios sí no son actualizados, ¿no? AISA tenía todas las posibilidades y herramientas para perseguir a los morosos que tienen capacidad económica. Recordemos que puede iniciar acciones judiciales, si no las inicia prescriben, pero esas son responsabilidades de las empresas. Ya de la empresa. En segundo lugar están las cuestiones de los medidores. No todas las inmuebles tienen medidores. En muchos casos AISA ha quedado en la comodidad de cobrar por la superficie del terreno, no por el consumo de agua. Claro. Está la cuestión de que hay medidores únicos en consorcio con muchas unidades funcionales, entonces no hay medidores individuales. Son esas cuestiones que nosotros justamente también uno de los cuestionamientos que hacemos al DNU de modificación del marco regulatorio es que nosotros siempre creemos que las discusiones se deben dar para ir mejorando y fortaleciendo el servicio. En este caso, si se iba a dar esa discusión, tiene que ser una discusión democrática. Como es una decisión ambiental, tiene que haber participación ciudadana obligatoria por el Tratado Regional de Escazú. Tiene que haber participación ciudadana previa a discutir estas decisiones tan importantes, ¿no? Que están afectando a 15 millones de personas, no son decisiones menores, no. Y obviamente con participación del Congreso para que estos marcos regulatorios se puedan mejorar y solucionar estos temas. Pasa que estamos, te escucho, digo, estamos hablando del agua, un elemento vital para la humanidad, para sobrevivir, para subsistir, para que haya salud también, vos lo decías, es increíble que no se considere como un servicio esencial y que se deje en manos del mercado. El que no puede pagar no puede acceder al agua, ni más ni menos, me parece completamente descabellado, ¿no? Y por otra parte, también hay que pensar, y lo mencionaste, la cuestión de la salud, porque si no hay obras, de cloaca, de saneamiento del agua que se toma, bueno, también es un peligro de salud para la población. Sí, por supuesto, ¿no? Es un tema que no lo debería decir una sola persona, ¿no? En primer lugar. Claro. Y en segundo lugar, también, como está estructurado este marco regulatorio, no va a garantizar una prestación eficiente de servicio. Lo que va a garantizar es rentabilidad de la empresa. Y esto ya lo vivimos en los 90. Cuando se privatizan servicios públicos tan imprescindibles, en este caso como el agua, lo que tenemos es un retroceso a la cobertura, porque el estímulo de la empresa no va a ser mejorar el servicio o expandir la red o que más personas tengan mejor y más servicios, sino lo que va a hacer es tener rentabilidad. Y los servicios públicos pensados, estructurados en garantizar la rentabilidad de la empresa, van en detrimento de la prestación de servicio, justamente, ¿no? Y va en detrimento de que más personas puedan alcanzar ese servicio. Yo me estoy imaginando un gobierno que dicen que las obras públicas o de servicios públicos las tienen que hacer los privados, claro, y que no va a invertir más dinero, ¿no? Y que eso lo plantea como un gasto y no como una inversión en salud y en otras cuestiones, es que la futura concesionaria
no va a expandir la red. Entonces van a seguir quedando millones de habitantes del país dentro del área de cobertura. Recordemos que casi 5 millones, 4 millones de personas no accedan a agua potable en el área de cobertura, o más de 5 millones no tienen acceso a las cloacas todavía Claro. en esta área. Entonces, esas personas van a seguir quedando sin cobertura en los futuros tiempos. Y se reproduce la misma lógica que que está sucediendo con vialidad, ¿no? Si no se mantienen las rutas nacionales, luego la recomposición de esa ruta va a necesitar mucho más dinero, o lo que ha sucedido recientemente con el gas natural, que por error del gobierno van a tener que estar pagando el doble de lo que habrían pagado antes, y esto va a suceder también con el tema del agua, ¿no? Las inversiones que no se realicen ahora en la expansión de la red va a volver en mayores costos en la salud y en otras cuestiones estatales, en otros gastos estatales. Entonces, esa es la mirada que no se está viendo, y se está mirando únicamente cómo garantizar en este servicio público la rentabilidad de la empresa, cambiando totalmente el paradigma que teníamos a partir de la ley 26.122, que es la que había garantizado, que había vuelto a ser pública la empresa AISA, y tomado como eje que el acceso al agua potable es un derecho humano. Claro. Jonathan, ¿qué es zona territorial abarca la empresa? Abarca la ciudad de Buenos Aires y Sí. 27 municipios de la AMBA. provincia. Así que prácticamente es la mayoría del AMBA, no tanto hacia el sur, digamos, por ejemplo, Claro. La Plata no llega, No, claro. pero abarca la mayoría de los municipios de lo que conocemos como área metropolitana. Claro, con mucha población, la zona más densamente poblada. Y estamos hablando casi un tercio del país, ¿no? Es la prestataria más grande de Latinoamérica. Y lo cual también es importante reconocer que digamos, ¿no? Está volviendo el discurso de que el Estado o las empresas estatales no pueden ser eficientes. Las principales prestadoras de agua potable en el mundo, que están en la vanguardia y funcionan bien, son principalmente estatales, ¿no? Hablemos de la empresa de agua de París, de Beijing, de Shanghái, que han logrado algo que también nosotros venimos solicitando, que tenía que avanzar la empresa AISA, que es la reducción de las pérdidas de la red. La reducción de las pérdidas de la red de la empresa AISA es altísima en su prestación, ¿no? Es decir, la pérdida de agua por caños rotos, Claro, sí. etcétera, etcétera. Esas empresas lograron disminuir en algunos casos al 3% la pérdida, o al 11%, y eso reduce muchísimo los costos, porque si tienes que potabilizar agua y la mitad del agua se te pierde en la red, está generando un doble de gastos. Bueno, Claro. esas son cuestiones que se puede haber pensado en un marco regulatorio nuevo, o cuestiones a mejorar. La privatización no está pensada en esa línea, ¿no? La privatización está pensada que la empresa haga la menor cantidad de inversiones para garantizar rentabilidad. Y si tiene que hacer inversión en la empresa, esas inversiones las va a hacer el Estado. Entonces, si el Estado va por seguir poniendo dinero para las inversiones en la expansión de la red, no se entiende cuál va a ser el beneficio de la privatización. Y seguramente conseguir dólares, ¿no? El gobierno nacional que lo necesita en este momento. ¿Se habla de números de cuánto puede llegar a cuánto puede llegar a vender la empresa? ¿Tenés alguna idea vos, Jonathan? ¿O no trascendió? No surgieron todavía la tasación, ¿no? De cuánto va a ser la oferta de la empresa. Recordemos que acá estamos hablando en 12 líneas que son parte de la misma decisión, pero van por separado, ¿no? Una parte es el marco regulatorio del servicio, ¿no? Digamos que ese marco regulatorio podría ser tanto para una empresa pública o privada, es decir, cómo se tiene que prestar el servicio, y la decisión de privatizar la empresa. Okay. Se avanzó con el DNU de modificar en su totalidad el marco regulatorio, pero todavía no se avanzó formalmente con el proceso de licitación. Bien, bueno, buena aclaración. Gracias, Jonathan. Hay que estar atentos. Un abrazo. Muchas gracias por el espacio, que tengan muy buena semana. No, por favor, Adiós. hasta la próxima. Jonathan Valdivieso, abogado fundador del Observatorio del Derecho, bueno, dándonos su mirada, realmente es muy preocupante, ¿no?